Buenas noches, mi nombre es Julio Ávila y este es el video explicativo del laboratorio 2 de programación de microcontroladores. Entonces, este es mi código. Entonces, por el momento estoy usando un oscilador interno, ya para la entrega ya va a estar con el oscilador externo. Esto lo hice más para poder probar bien y saber usar el código. Entonces, luego de la configuración, Word Configurations y todo, voy a saltar directo al código para explicar bien cómo funciona. Entonces, lo primero, vamos a definir que estamos usando únicamente puertos digitales. Entonces, para eso, nos vamos al datasheet y sabemos de que el registro Ansel y Ansel H están ubicados en el banco 11 del PIC. Entonces, vamos a encender los bits 5 y 6, que son los respectivos del banco de memoria del registro status. Entonces los seteamos para estar en el banco 11 y ponemos en 0 Ansel y Ansel H para declarar que solo vamos a usar puertos digitales. Luego nos pasamos al banco 01, como pueden ver aquí, solo seteamos el 6, porque aquí se encuentran todos los tris de nuestros puertos. Entonces, este es mi circuito. Entonces, yo definí, como digo, todavía no he puesto el oscilador, pero ya va a estar puesto para la entrega. Eso lo dejé de último para probar. Entonces, en el puerto C tenemos los push buttons, están en pull-up. Entonces, cada vez que registre señal de entrada, y nuestros dos contadores están en el puerto B y en el puerto D. Entonces aquí están los respectivos contadores. Y en el puerto A está la suma de los respectivos contadores. Y este quinto bit se va a encender cuando haya overflow. Entonces, como el puerto A va a ser meramente de salidas, entonces justamente definimos que los primeros 4 bits de... Perdón, los primeros 5 bits, contando el de overflow, esos van a ser outputs. Entonces, limpiamos el tris A y seteé los otros 3 bits para que sean como inputs y que no cuente, por así decirlo. Luego, para el puerto B, solo como ese es output, ahí va un contador. Entonces solo los primeros 4 bits me interesan ahorita, los demás los puse como inputs, porque así no va a contar más de 4 bits. Hice exactamente lo mismo con el puerto D. Exactamente lo mismo, los primeros 4 bits solo son outputs y solo va a contar esos. Y en el caso del puerto C, efectivamente los 5 primeros bits los estoy usando para los push buttons, entonces son inputs. Y recordando que este quinto es para que tire la suma. Pues ahora sí, ya nos pasamos al banco 00, porque aquí están, en ese banco están los puertos. Entonces empezamos con el loop principal. En el loop principal tenemos, primero, va a ir testeando los, si C está recibiendo o no una señal. Entonces, en el primero tenemos bit test, skip if clear. Entonces, si está apachado el primer puerto de C, entonces nos vamos a incrementar B. Incrementar B, aquí, ese es un pequeño antirrebote. Entonces, en incrementar B, si sigue apachado, ahí se queda en este ciclo. Y que ya cuando lo soltemos, entonces ya va a incrementar el respectivo valor que tengamos en el puerto B. Y luego regresamos inicialmente. Luego va a testear el siguiente push button, que sería el segundo bit del puerto C. Y ahora nos vamos a decrementar. Y pasa exactamente lo mismo, solo que ahora disminuye. Y así se repite hasta llegar a incrementa B y decrementa D. Entonces, así es como funcionan los contadores per se. Ahora bien, para la suma, nos vamos a go to other. Entonces, el macro de other
funciona así. Primero vamos a testear si el bit 4, o sea, el quinto bit del puerto C, está apachado. Entonces, si sigue apachado, ahí se queda como método de antirrebote. Ya cuando lo soltemos, entonces va a mover a F lo que está en el puerto B. Entonces luego, a lo que hay en F, o sea, el puerto B, le va a sumar el puerto D. Y aquí lo tenemos en cero porque no queremos que haga otros guardados adicionales. Entonces, una vez que ya le sumó a W, o sea, puerto B, el puerto D, entonces ahora lo que hay en W, o sea, perdón, lo que hay, sí, más bien lo que hay en F, ahí me traigo un poquito, lo que tenemos ahora lo va a pasar al puerto A, que es donde tenemos nuestros outputs. Entonces ya regresa y entonces cuando se apache ese último push button, en A se va a salir reflejado lo que sea que tengamos en la suma. Entonces voy a probarlo. Entonces, empezamos. Entonces podemos ver estos dos push buttons afectan al contador del puerto B y estos dos afectan al contador del puerto D. Entonces, si apachamos aquí, vemos que aumenta. Aquí está en 0, 1, 2, 3 y así nos vamos hasta llegar otra vez a 0. Y lo mismo aquí. Aquí igual aumenta. Ah, no, aquí estamos decrementando, perdón. Entonces aquí vamos aumentando hasta llegar a 0. Entonces los contadores funcionan bien. Entonces ahora voy a poner aquí un 3 y aquí pongamos un 5. Entonces la salida tendría que ser 8. Y efectivamente es 8 la suma. Podemos con 4, 6. 4 y 6 debería ser 12. Y efectivamente, aquí está la suma. Entonces ahora si ponemos en 8 los dos contadores, la suma sería 16, lo cual nos daría un overflow. Y como pueden ver, efectivamente, el quinto bit, este que no se había usado, se enciende cuando tenemos un overflow en la sumatoria. Entonces lo único que me falta es agregar el cristal oscilador aquí en los respectivos bits. Por eso el puerto A lo usé solo como outputs porque no necesitaba tantos bits. Entonces solo me falta agregarlos aquí, el oscilador y poner las respectivas resistencias. Y eso ya va a estar para la entrega. Entonces, muchas gracias.